Historia 1, Mareas oscuras. El sol se alzaba sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas, mientras Max, un apasionado surfero, se preparaba para enfrentar las olas desafiantes del océano. Era un día perfecto para surcar los mares, con olas altas y vientos vigorizantes. Max se colocó su traje de neopreno con una sonrisa nerviosa, sintiendo la emoción recorrer cada fibra de su ser. Montó su tabla con destreza y se lanzó hacia el agua, enfrentando las olas con determinación y habilidad. El viento silbaba en sus oídos mientras se deslizaba por la superficie del agua y sentía la energía del océano pulsar a su alrededor. Pero a medida que avanzaba, algo parecía estar fuera de lugar. Las olas, que normalmente eran su fuente de alegría y libertad, comenzaron a volverse más altas, más imponentes. Max se concentró, luchando por mantener el equilibrio sobre su tabla mientras las olas lo sacudían con violencia. Miró hacia el cielo y notó con horror que las nubes se estaban agrupando rápidamente, formando una densa masa oscura que oscurecía la luz del sol. Una sombra se cernía sobre el mar, llenando el aire con un aire de presagio y misterio. Intentó remar con los brazos de regreso a la costa, pero una corriente invisible lo atrapó, arrastrándolo hacia lo profundo del océano. El corazón de Max latía con fuerza mientras luchaba por mantenerse a flote. Sus músculos se tensaron por el esfuerzo. El agua se volvió cada vez más oscura a su alrededor, como si estuviera siendo absorbido por una oscuridad impenetrable. Cuando finalmente emergió a la superficie, se encontró en una playa desconocida, rodeada por acantilados escarpados y rocas afiladas. El cielo estaba cubierto de nubes negras, arrojando sombras siniestras sobre la arena. Max se levantó con dificultad. Sus piernas temblaban por el esfuerzo, y miró a su alrededor con incredulidad. No había señales de vida en ninguna parte, solo un silencio sepulcral que envolvía el paisaje en un aura de terror. Se estremeció, sintiendo un escalofrío recorriendo su columna vertebral mientras una sensación de inquietud se apoderaba de él. Pero entonces, en la distancia, vio a alguien encapuchado acercándose lentamente. El corazón de Max dio un vuelco mientras observaba la figura, su mente llena de temor y sospecha. Se movía con gracia a través de la arena, con pasos ligeros. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, Max pudo ver los rasgos oscuros y sombríos bajo la capucha y su rostro oculto a la vista. ¿Quién eres?, preguntó el surfista, con su voz temblorosa por el miedo que lo consumía. La figura no respondió de inmediato, simplemente inclinó la cabeza en silencio antes de hablar en un susurro siniestro. «Soy el guardián de estas tierras olvidadas», dijo. Su voz resonaba con un tono grave y solemne. «Y tú, intruso del mar, has despertado fuerzas que no comprendes». Max sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral mientras escuchaba las palabras del guardián. En su mente se agolpaban las preguntas sin respuesta. ¿Qué fuerzas oscuras había desatado? ¿Y cómo podría escapar de este lugar maldito? Antes de que pudiera formular otra pregunta, el guardián se volvió y comenzó a caminar de regreso hacia las sombras, desapareciendo lentamente en la oscuridad. Max lo observó partir, sintiendo una enorme desesperación apoderarse de él mientras se daba cuenta de que estaba solo en este lugar siniestro y desconocido. Con el corazón latiendo con fuerza, Max se volvió hacia el mar, su única esperanza de escape. Pero mientras miraba las aguas oscuras, sabía que las mareas ocultaban secretos que él nunca podría comprender. Y mientras se adentraba en las olas una vez más, una sensación de terror lo envolvía, sabiendo que el océano guardaba secretos oscuros que nunca deberían ser revelados. Historia 2, la red mortal. La brisa salada del mar jugueteaba con los cabellos de Samuel mientras se preparaba para otra jornada de pesca en alta mar. Con décadas de experiencia como pescador, conocía cada rincón de aquel vasto océano, pero nunca se acostumbraría a la sensación de asombro y humildad que le inspiraba cada vez que se encontraba ante su inmensidad. Su barco, el Atlantis, era su segunda casa, un refugio flotante donde pasaba la mayoría de sus días buscando las capturas más suculentas.
Aquella mañana, el sol se alzaba majestuoso sobre el horizonte, prometiendo otro día de abundancia y prosperidad en el mar. Con su tripulación a bordo, Samuel zarpó hacia aguas más profundas, buscando los mejores lugares para lanzar sus redes. El sonido del oleaje chocando contra el casco del barco llenaba el aire, mientras las gaviotas revoloteaban en busca de su próxima comida. Finalmente, llegaron al lugar perfecto, un banco de peces tan grande que parecía extenderse hasta el horizonte. Samuel sonrió con satisfacción, sabiendo que esa sería una captura para recordar. Con habilidad y determinación, la tripulación lanzó sus redes al agua, esperando ansiosamente el momento en que las llenarían con las delicias del mar. Pero cuando comenzaron a tirar de ellas, algo salió terriblemente mal. En lugar de las codiciadas criaturas del mar, lo que emergió a la superficie fue algo mucho más macabro y aterrador. Los ojos de Samuel se abrieron con horror al ver lo que yacía atrapado en las redes, cuerpos humanos, retorcidos y desfigurados por el paso del tiempo en las frías profundidades del océano. Un grito de terror se escapó de los labios de la tripulación mientras contemplaban la horrible visión ante ellos. Samuel se tambaleó hacia atrás, sintiendo un nudo en el estómago mientras la realidad de la situación se hundía en su mente. ¿Cómo habían terminado aquellos cuerpos en sus redes? ¿Y quiénes eran esas personas que ahora yacían sin vida ante ellos? El pánico se apoderó del barco mientras la tripulación luchaba por procesar lo que estaban viendo. Samuel miró a su alrededor, buscando desesperadamente alguna señal de ayuda o esperanza en aquel mar de confusión y horror. Pero lo único que encontró fue el vasto y oscuro océano, que parecía burlarse de su desesperación con su silencio. Decidido a hacer lo correcto, Samuel tomó una decisión rápida y valiente. Ordenó a su tripulación que cortara las redes y lanzara los cuerpos de vuelta al mar, honrando así a aquellos cuyas vidas se habían perdido de manera tan trágica y misteriosa. Mientras el sol se ponía en el horizonte, el Atlantis se convirtió en un lugar de luto y reflexión, sus aguas ahora teñidas con el recuerdo de aquellos que habían sido arrebatados por el abismo del océano. Pero a medida que la noche caía sobre el mar, Samuel sabía que la oscuridad traía consigo peligros desconocidos y temores ocultos. Sus ojos escudriñaron las aguas oscuras, preguntándose qué más yacía en las profundidades, esperando ser descubierto por aquellos lo suficientemente valientes o insensatos como para enfrentarlo. La noche pasó lentamente, con la tripulación vigilando las sombras con nerviosismo, esperando el amanecer con ansiedad. Y cuando finalmente el sol se alzó una vez más sobre el horizonte, Samuel y su tripulación dejaron ir un suspiro de alivio, sabiendo que habían sobrevivido a una experiencia que nunca olvidarían. Pero aunque el Atlantis regresó a puerto esa mañana, y la tripulación pudo pisar tierra firme una vez más, Samuel sabía que la memoria de aquella pesadilla en el mar nunca lo abandonaría. Porque aunque el océano podía ser un lugar de belleza y serenidad, también era un recordatorio constante de los peligros que acechaban en sus profundidades, esperando atrapar a aquellos que se aventuraban demasiado lejos en sus dominios oscuros y misteriosos. Historia 3. Crucero a lo desconocido. El crucero de lujo Estrella del Mar se erguía majestuoso en el puerto, listo para llevar a sus pasajeros en un viaje inolvidable a través de las aguas cristalinas del océano. Entre los pasajeros se encontraba Sara, una joven turista que había soñado con aquel viaje durante años. Sus ojos brillaban con emoción mientras observaba el imponente barco, imaginando las aventuras que le esperaban en alta mar. Con su equipaje en mano, Sara abordó el Estrella del Mar y se maravilló con la opulencia y el lujo que la rodeaba. Los pasillos relucían con el brillo de la luz, y el sonido de la música en vivo flotaba en el aire, creando una atmósfera de alegría y celebración. Sara sonreía mientras exploraba el barco, emocionada por descubrir todo lo que tenía para ofrecer. La primera noche en alta mar fue mágica, con una cena de gala bajo las estrellas y bailes en la cubierta superior. Sara se unió a la fiesta con entusiasmo, dejándose llevar por la música y la emoción del momento. Pero mientras bailaba bajo la luz de la luna, algo captó su atención, una extraña sombra que se deslizaba por el horizonte, apenas visible entre las olas.
Intrigada, se acercó al borde de la cubierta, sus ojos escudriñando las aguas oscuras en busca de alguna señal de lo que había visto. Pero lo único que encontró fue el reflejo plateado de la luna sobre las olas, y un escalofrío recorrió su espalda mientras una sensación de inquietud se apoderaba de ella. Decidida a no dejarse intimidar por su imaginación, Sara se alejó de la barandilla y volvió a unirse a la fiesta, intentando olvidar la extraña visión que había tenido. Pero a medida que la noche avanzaba, la sensación de malestar persistía, como si algo estuviera al acecho en las sombras, esperando su momento para hacer su jugada. Cuando finalmente se retiró a su camarote esa noche, Sara esperaba poder encontrar consuelo y seguridad en la calidez de su cama. Pero en lugar de eso, encontró solo oscuridad y silencio, con el murmullo constante de las olas rompiendo contra el casco del barco llenando el aire con una sensación de opresión. Se acurrucó bajo las sábanas, tratando de tranquilizar sus nervios mientras cerraba los ojos y se dejaba llevar por el sueño. Pero apenas había comenzado a quedarse dormida cuando fue despertada por un sonido extraño que resonaba en la oscuridad, un susurro suave y siniestro que parecía flotar en el aire. Sara se incorporó de golpe. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba identificar el origen del sonido. Pero todo lo que pudo ver fue la oscuridad que la rodeaba, envolviéndola en un abrazo frío y penetrante. Con el aliento entrecortado, se levantó de la cama y encendió la luz, buscando desesperadamente alguna explicación lógica para lo que estaba experimentando. Pero lo que encontró la dejó sin aliento, sombras oscuras se movían por la habitación, retorciéndose y contorsionándose en formas monstruosas que desafiaban toda lógica y razón. El terror se apoderó de ella mientras retrocedía hacia la pared, sus ojos llenos de horror mientras las sombras se cerraban a su alrededor, amenazando con devorarla por completo. Con un grito de terror, Sara corrió hacia la puerta, su única esperanza de escapar de aquellos seres oscuros y malignos. Pero cuando abrió, se encontró cara a cara con una visión aún más aterradora. El pasillo estaba también lleno de sombras, retorciéndose y contorsionándose en formas horribles que la dejaron sin aliento. Sin pensar, Sara se lanzó hacia adelante, corriendo por el pasillo con el corazón en la garganta mientras las sombras la perseguían con ferocidad implacable. El pánico la consumía mientras corría sin rumbo, sus piernas temblaban de agotamiento mientras luchaba por mantenerse un paso adelante de sus perseguidores invisibles. Finalmente, llegó a la cubierta superior, con su respiración entrecortada y sus ojos llenos de terror mientras miraba a su alrededor en busca de ayuda. Pero lo que vio la dejó sin aliento, el barco estaba rodeado por completo por esas sombras que se retorcían y contorsionaban en el aire como una tormenta negra que amenazaba con engullirlos a todos. Sara se dio cuenta de que estaba sola en medio de la oscuridad abisal. Pero en lugar de rendirse ante el miedo que la amenazaba con consumirla, decidió enfrentarlo con valentía y determinación, sabiendo que su única esperanza de sobrevivir era enfrentarse a las fuerzas oscuras que la rodeaban. Con un grito desafiante, se lanzó hacia adelante, con su espíritu ardiendo con la luz del coraje mientras encaraba su destino con una determinación feroz. Porque aunque el océano guardaba secretos oscuros y peligrosos, también es un lugar de belleza y misterio, lleno de posibilidades y aventuras esperando ser descubiertas por aquellos lo suficientemente valientes como para buscarlas. Hasta aquí las historias de hoy. Recuerda hacer clic en el botón de suscribirme para no perderte ni uno de nuestros relatos. Esperamos que duermas bien y que las pesadillas estén solo en tus sueños.